Imaginemos la tensión por un segundo. Prisión de St. Martin Parish, en Luisiana. Es bueno el caos absoluto. Una pesadilla táctica. Totalmente. Un grupo de reclusos armados con cuchillos improvisados acaba de tomar como rehenes al alcaide y a varios miembros del personal. Están desorganizados, asustados, y sabemos que esa es una mezcla, peligrosísima en cualquier escenario. Claro, a ver, es que un adversario acorralado y sin un plan claro es tremendamente impredecible. Y analizando este caso de las fuentes, el problema de fondo no era que los reclusos quisieran hacer daño a los rehenes por pura maldad. O sea, no eran sádicos en ese momento. Exacto, era el pánico. Tenían verdadero pavor de que, si se rendían y salían por la puerta, los guardias les iban a dar una paliza brutal como represalia. Tiene sentido. Así que los negociadores idean un plan que parece brillante, casi sacado de una película. Introducen un par de walkie-talkies en la prisión. Un movimiento muy inteligente. Sí, y el trato es el siguiente. Un recluso saldrá primero. Pasará caminando los 3 perímetros de seguridad que ha montado la policía, el equipo SWAT y los federales. Subirá al furgón policial y desde allí usará el walkie-talkie para llamar a sus compañeros que siguen dentro. Para calmar los ánimos, claro. Eso es. La idea es que les diga algo como, oye, no me han tocado un pelo, todo va bien. Y una vez escuchen eso, los demás irán saliendo uno por uno. Fíjate que es un diseño sobre el papel perfecto, para generar confianza en tiempo real. Y de hecho, el primer recluso sale. Todo parece ir sobre ruedas. Cruza el primer perímetro, luego cruza el segundo. Ya casi lo tienen. Pero justo cuando está a punto de subir a furgón, un miembro del equipo SWAT que, y aquí está el problema, no estaba informado del plan táctico, ve al tipo con la radio en la mano. ¡Ostras! Tal cual. Le dice, ¿qué demonios haces con esto? Le confisca el walkie-talkie de un tirón y lo encierra en el furgón. Madre mía. Y claro, la comunicación se corta de raíz. De golpe. Y los reclusos dentro se vuelven locos al ver que su compañero no llama. Empiezan a gritar a los negociadores, convencidísimos de que le están dando una paliza. Lógico, es su peor temor confirmado. Claro, e incluso amenazan con cortarle un dedo a uno de los rehenes para demostrar que van en serio. Fueron 15 minutos de puro terror absoluto para los rehenes, hasta que el tipo del SWAT aparece por allí sonriendo, súper orgulloso, devolviendo la radio a los negociadores. Diciendo que algún idiota le había dado una radio al preso. Exactamente. Casi se produce una tragedia tremenda por un simple fallo de comunicación interna. Y la verdad es que esta historia ilustra a la perfección el núcleo de lo que vamos a analizar hoy. Porque la moraleja aquí es brutal. El trabajo de un negociador, ya sea en un motín penitenciario o, no sé, en una sala de juntas corporativa, no termina cuando la otra parte dice que sí, que tenemos un trato. Para nada. Conseguir el acuerdo verbal es apenas la mitad del camino. La otra mitad, la que a menudo obviamos por completo, es diseñar la ejecución. Y precisamente por eso hoy nos sumergimos en una pila de fuentes fascinantes para nuestra audiencia. Tenemos sobre la mesa, desde manuales operativos de negociación de rehenes del FBI hasta estudios psicológicos de Harvard sobre el engaño, pasando por casos reales de escuelas de negocios. Una variedad espectacular. Sí, y nuestro objetivo en esta inmersión profunda es extraer las herramientas tácticas de estos documentos para garantizar que cuando alguien dice sí, ese acuerdo se cumpla de verdad. Vamos a ver cómo detectar mentiras, cómo desarmar la hostilidad y cómo aplicar lo que las fuentes describen como, judo para oyentes. Me encanta ese concepto. Vale, pues vamos a desgranar esto. El punto de partida de todos estos documentos es una premisa súper contundente, que es que el sí no es absolutamente nada sin el cómo. Exacto. Nos obsesionamos con conseguir una afirmación rápida para aliviar la tensión de una negociación. Pero un sí es solo una promesa vacía si no hay un plan de implementación detrás. Ya, y la clave para llegar a ese plan operativo parece residir en la mecánica de las preguntas que formulamos. Porque las fuentes señalan que la mayoría cometemos un error gravísimo desde la primera palabra. Constantemente, además. Aparentemente, empezar una pregunta por la palabra por qué es un disparo en el pie. Pero a ver, ¿cuál es el problema real con preguntar por qué? Pues tiene que ver con cómo el cerebro humano procesa la amenaza. Da igual el idioma o la cultura. Una pregunta que empieza por ¿por qué? Casi siempre suena a acusación. O sea, te pone a la defensiva al instante. Exacto. Inconscientemente nos retrotrae a la infancia, a cuando un padre o un profesor nos regañaba diciéndonos «¿Pero por qué has hecho eso?». Claro, la amígdala se dispara. Eso es. El centro del miedo del cerebro se activa.
En su lugar, los manuales recomiendan siempre usar preguntas calibradas que empiecen por qué o por cómo. ¿Vale? Y para entender cómo funciona esto en una situación de vida o muerte real, los documentos nos llevan a la jungla de Ecuador. Una historia de supervivencia que de verdad es increíble. Fascinante, sin duda. José, un ciudadano estadounidense nacido en Ecuador, y su mujer Julie tenían un negocio de ecoturismo. Y un día, su grupo es emboscado en la carretera por un grupo rebelde armado. Secuestran a José y se lo llevan a lo profundo de la selva. Una situación de pánico total. Absoluto. Y exigen $5 millones por el rescate. 5 millones. ¿Qué se hace ahí? Yo creo que la reacción instintiva de cualquiera sería entrar en pánico, suplicar o no sé decir que es imposible. O negarse rotundamente, lo cual podría haber sido completamente fatal para José. Pero Julie, que estaba siendo asesorada por expertos en negociación, adopta una estrategia contraintuitiva. Nunca en ninguna de las llamadas dice la palabra no. Ostras, Ni una sola vez. ni una. Cada vez que el negociador de los rebeldes llama para exigir el dinero, ella responde con preguntas de cómo. Le dice, por ejemplo, cómo sé que José sigue vivo. ¡Qué sangre fría! Muchísima. Y ante la exigencia de los 5 millones, responde, no tenemos ese tipo de dinero. ¿Cómo podemos conseguir una cantidad así? Espera, a ver si lo entiendo. Está lidiando con un grupo de rebeldes armados y su estrategia es hacerles preguntas de logística financiera. ¿Cómo no enfurece eso al secuestrador al instante? Pues aquí es donde entra la psicología pura y dura. Al formular una pregunta de cómo, le estás otorgando a la otra persona lo que en el mundo de la negociación se llama la ilusión de control. Vale, ilusión de control. Claro, el secuestrador no se siente atacado porque Julie no le ha dicho que no. Él cree, sinceramente, que está al mando de la conversación porque es el que tiene que dar las respuestas y dictar las normas. Se siente el jefe, digamos. Exacto. Pero en realidad, al pedirle ayuda de forma implícita, le estás forzando a gastar su propia energía mental en resolver tu problema. Es un mecanismo de empatía forzada. Es que es literalmente usar su propia inercia, como hacer judo conversacional, pero llevado al extremo más absoluto. Totalmente. O sea, no estás bloqueando el golpe o poniendo resistencia frente a una demanda inasumible de 5 millones. Estás agarrando esa exigencia y redirigiendo todo el peso pidiéndoles a ellos que te expliquen cómo llevar a cabo algo que es físicamente imposible para ti. Y fíjate que el resultado de esa redirección fue espectacular. Al tener que justificar la logística constantemente, el rescate fue bajando poco a poco hasta llegar a los $16.500. De 5 millones a 16.000. Es una locura. Es un abismo. Pero el verdadero triunfo no fue el ahorro del dinero, fue el tiempo. Al obligarles a pensar y reevaluar, Julie alargó tantísimo la negociación que la vigilancia sobre José en la selva se fue relajando. Claro, se cansaron. Se agotaron. Al final, se quedó custodiado por un solo guardia adolescente. Y durante una tormenta torrencial en mitad de la noche, José logró escapar por una ventana y caminar hasta la libertad. Madre mía. El simple hecho de preguntar cómo salvó una vida. Pero a ver, hay un detalle en esa historia que me llama muchísimo la atención, y creo que enlaza perfecto con el siguiente concepto de nuestras fuentes. ¿A qué te refieres? Pues a que el negociador de los rebeldes no tenía las respuestas inmediatas a las preguntas de Julie. Según el relato, tenía que caminar desde el pueblo, adentrarse en la selva y consultar con sus jefes antes de poder volver a llamar. Ese detalle es clave, porque expone una de las vulnerabilidades más grandes en cualquier acuerdo, sea en la selva o en una oficina. Y es que en casi ningún escenario estás negociando únicamente con la persona que tienes delante o al otro lado del teléfono. Siempre hay alguien más. Siempre hay una burocracia invisible, un equipo detrás de la mesa, lo que los manuales llaman jugadores de nivel 2. Si ignoras a esos fantasmas en la mesa de negociación, todo tu esfuerzo puede desmoronarse en un segundo. Y para ilustrar esto, los documentos nos traen un caso corporativo en Florida que parece sacado de una comedia de enredos, la verdad. Si no fuera porque costó muchísimo dinero, claro. El caso de la empresa de formación, sí. Ese. Una empresa de formación corporativa está a punto de cerrar un contrato súper lucrativo. Tienen un sí rotundo y entusiasta tanto del CEO de la empresa cliente como del director de recursos humanos. Todo el mundo celebra en la oficina. Tienen las firmas de los que mandan. Exacto. Y de repente, en el último segundo, el trato se cancela por completo. ¿El motivo? Resulta que el jefe de la división que iba a recibir las clases se sintió ofendido.
El ego, siempre el ego. Consideró que contratar ese servicio era una insinuación de que su equipo no sabía hacer su trabajo. Pero a ver, yo me pongo en el lugar de la empresa que vende la formación y pienso, ostras, si tengo la firma del CEO de una multinacional y del de recursos humanos, ¿por qué debería perder el tiempo preocupándome por el ego herido de un cargo intermedio? El CEO es el que manda y el que paga, ¿no? Ejecución. Pero la realidad operativa demuestra algo muy distinto. ¿El qué? Que los asesinos de acuerdos suelen tener un impacto mucho más destructivo que los creadores de acuerdos. Piensa que ese cargo intermedio es quien tiene que implementar la formación en el día a día. Claro, es el Que lo sufre o lo disfruta. Exacto. Si él la percibe como una amenaza personal y la boicotea, el programa será un fracaso absoluto, sin importar en absoluto las firmas que haya en el contrato inicial. Es como lanzar una actualización de software corporativo gigantesca. Consigues que la junta directiva apruebe un presupuesto millonario para el nuevo sistema, pero ignoras por completo al equipo de informática que tiene que instalarlo y mantenerlo. Un error fatal. Si los informáticos odian el software porque les complica la vida, el sistema va a fallar el primer día. Entonces las fuentes recomiendan anticiparse a este sabotaje invisible haciendo preguntas muy específicas en la mesa, ¿verdad? Exactamente. Cosas como ¿cómo afecta este cambio al resto de su equipo en el día a día? Formular esas preguntas saca a los fantasmas a la luz. Obliga a la persona con la que negocias a considerar la ejecución real antes de darte un sí precipitado que luego a la hora de la verdad no podrá cumplir. Y aquí es donde la teoría se pone realmente a prueba, me parece a mí. Porque está muy bien lidiar con fantasmas corporativos y egos de oficina. Pero ¿qué pasa cuando la persona que sí está sentada en la mesa es abiertamente agresiva? Ese es el nivel experto de la negociación. Claro, alguien que hace demandas irracionales o directamente violentas. Y para analizar ese extremo, las fuentes nos llevan a Manila, en Filipinas. El caso de Alastair Onglingswan. Una historia terrorífica. Fue secuestrado de una manera brutal por un taxista tras quedarse dormido en el asiento trasero. El taxista utilizó éter para drogarlo. Cuando despertó, estaba cautivo y el secuestrador empezó a llamar a la familia pidiendo pagos diarios y amenazando con vender los órganos de Alastair en el mercado negro de Arabia Saudí si no cumplían. Recibir esa llamada tiene que paralizarte el corazón. Yo no sabría ni qué decir. Sin embargo, su hermano Aaron, que asumió el rol de negociador familiar, no cedió al pánico en ningún momento. Utilizó tácticas de lo que las fuentes denominan tai chi conversacional. Y es un término muy acertado. Piensa que el instinto humano ante una amenaza de mutilación es o bien ceder inmediatamente, por puro terror, o bien atacar de vuelta y amenazar al secuestrador. Lo de luchar o huir de toda la vida. Eso es. Pues Aaron hizo todo lo opuesto. Absorbió la agresividad y ralentizó el ritmo cardíaco de la interacción. Trató al agresor con una deferencia muy calculada. ¿Y eso para qué sirve? Pues le permitió negarse a las demandas económicas sin tener que pronunciar la palabra no en ningún momento, lo cual habría escalado la violencia de inmediato. Fíjate, hay un momento que me parece un punto de inflexión brutal en esa transcripción de la llamada. Aaron le lanza una pregunta calibrada al secuestrador. Le dice, cuando nos quedemos sin dinero, ¿qué pasará? ¿Cuál es la mecánica psicológica detrás de esa pregunta en concreto? Es una jugada maestra. Al plantear un escenario futuro inevitable y puramente logístico, el hecho de que los fondos de la familia se van a agotar sí o sí, obliga al secuestrador a salir de su rol de agresor sádico. Ostras. Lo saca de ahí y lo mete en un rol de resolución de problemas. Para mantener viva la negociación y la posibilidad de cobrar algo, el secuestrador se ve obligado a tranquilizar a Aaron. Es verdad. Su respuesta fue: todo irá bien, y sin darse cuenta, al intentar resolver el problema logístico de Aaron, el tipo acababa de prometer que no le haría daño físico a Alastair. Negoció contra sí mismo por completo. Esa absorción de la agresividad salvó a Alastair. Pero lo fascinante para cualquiera que nos escuche es que este método de usar la negativa calibrada para desarmar demandas irracionales se aplica exactamente igual en el mundo de los negocios. Funciona en todos los ámbitos. Totalmente. Las fuentes nos presentan el caso de una tienda especializada en cultivo de cannabis en el norte de España, gestionada por dos socios, Joaquín y Bruno. Un entorno radicalmente distinto a un secuestro, desde luego. Ya te digo, pero regín por las mismas normas psicológicas. Resulta que Bruno quería vender su participación, que era del 46%. Tenía muchísima presión financiera por un préstamo bancario y problemas matrimoniales. Estaba desesperado por salir. Sí.
Así que contrata un asesor financiero agresivo para que negocie su salida. Este asesor llega a la mesa y exige a Joaquín una cantidad increíblemente específica, 30.812 euros. No negocia, o sea, lo exige. Y fíjate que esa especificidad asusta mucho en una negociación. No pide 30.000 euros redondeando, son 30.812. Suena a que ha hecho unos cálculos inamovibles y que no se va a bajar de ahí. Y Joaquín, frente a esa demanda tan monolítica, usa la técnica del no en varios pasos, que según los manuales es una especie de escalera descendente para rechazar una oferta sin romper la baraja. Y lo hace maravillosamente bien. Empieza exactamente con la técnica que ya hemos visto antes, preguntando ¿cómo se supone que voy a conseguir esa cantidad? Y al ver que el asesor financiero no se mueve de su postura, Joaquín escala suavemente al segundo paso. Dice algo como: tu oferta es muy generosa, pero simplemente no me encaja en este momento. Muy educado todo. Mucho. E incluso justifica su incapacidad para pagar apelando a la empatía del otro, revelando que él mismo está atravesando un divorcio complicado. Lo magistral de esta técnica de los 4 pasos es que Joaquín nunca dice «me niego». Y nunca cierra la puerta de golpe, claro. Jamás. Y tampoco hace una contraoferta baja, que es lo que solemos hacer todos por instinto. ¿Es verdad? Al no contraofertar, pero mantener una actitud colaborativa e impotente, toda la presión recae sobre el asesor de Bruno. Es él quien siente la incomodidad del silencio y la necesidad de llenarlo proponiendo alternativas para salvar el trato. Vuelve a ser el efecto de negociar contra uno mismo. Exactamente. De esos 30.812 euros iniciales, el asesor bajó la cifra él solito a 28.346, luego a 25.000, hasta que Joaquín cerró la compra en 23.567 euros. Todo sin una sola confrontación directa. Es alucinante. Conseguir que la otra parte hable y rebaje sus propias exigencias es todo un arte. Pero a ver, esto nos introduce en un riesgo enorme. ¿En cuál piensas? Pues vale, hemos usado el cómo, hemos esquivado los fantasmas de la oficina y hemos logrado que nos den un sí o un número asumible. Pero ¿qué pasa si todo lo que nos están diciendo es absolutamente falso? Ah, el problema de la mentira. Claro, si ese sí es solo una cortina de humo para salir del paso, aquí es donde los documentos nos enseñan a convertirnos en detectores de mentiras humanos. Y para esto nos apoyamos puramente en la ciencia del comportamiento. Que es un campo apasionante. Las fuentes citan un estudio superclásico de Albert Mehrabian en la Universidad de California, la famosa regla del 7-38-55. Y según esta regla, agárrate, solo el 7% del impacto de un mensaje, cuando hablamos de emociones o intenciones, reside en las palabras reales que utilizamos. Solo el 7%. Es una cifra que parece irreal cuando la escuchas por primera vez, pero tiene todo el sentido a nivel evolutivo. El 38% de nuestra credibilidad proviene del tono de voz. Ostras. Y un aplastante 55% se basa puramente en el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Esto significa que, si uno presta atención exclusiva a la transcripción escrita de lo que dice la otra persona, se está perdiendo más del 90% de la información real. Es que es brutal. Pero, a ver, ¿cómo aplicamos esto de forma práctica en una mesa de negociación? O sea, ¿qué estamos buscando exactamente cuando miramos al otro? Buscamos incongruencias. Imagina que la contraparte te dice: sí, me parece un trato justo. Las palabras son perfectas, un sí de manual, pero notas que su tono de voz sube media octava al final de la frase. Como si dudara. Exacto. Y además, físicamente se echa hacia atrás en la silla y cruza los brazos. Su cuerpo y su voz están gritando que no, aunque su boca diga que sí. Si detectas esa falta de alineación, tienes un problema gravísimo de ejecución a la vista. Ese acuerdo no se va a cumplir. Y para evitar llevarte a casa ese sí falsificado, los manuales recomiendan lo que llaman la regla de 3, que consiste en lograr que el interlocutor acepte o confirme el acuerdo 3 veces durante la misma conversación. Pero, o sea, ¿cómo logras que alguien te diga que sí 3 veces sin sonar como un disco rayado o como si lo estuvieras interrogando en comisaría? Pues la sutileza ahí es la clave de todo. No puedes simplemente repetir la misma pregunta 3 veces, claro. El primer paso es conseguir el compromiso verbal normal, el primer sí. Vale, el de cortesía. Eso es. El segundo paso, unos minutos después, es resumir lo acordado con tus propias palabras, pero de forma tan precisa que la otra persona no tenga más remedio que decir: exacto, así es. Ya tienes el segundo. Entendido. Y el tercer paso es lanzar una pregunta de implementación, de cómo o qué.
Por ejemplo, ¿qué pasos tomamos si el mes que viene nos retrasamos con las entregas? ¡Ah, qué listo! Claro, es que es psicológicamente agotador para un ser humano fingir convicción y mantener una mentira de manera consistente bajo tres ángulos tan diferentes. La verdad siempre termina filtrándose. Y si hablamos de detectar mentiras a través del lenguaje, llegamos a mi hallazgo favorito de toda esta investigación, el efecto Pinocho. Resulta que unos investigadores de Harvard descubrieron que cuando la gente miente, su nariz crece de forma metafónica, pero en forma de palabras. Es un estudio interesantísimo. Sí, demostraron que los mentirosos utilizan estadísticamente muchísimas más palabras de las necesarias, en comparación con alguien que dice la verdad. Claro, es que intentan abrumar al oyente con palabrería para construir una fachada creíble. Creen, erróneamente, que la cantidad de detalles equivale a la verdad. Como si rellenar el silencio los hiciera más inocentes. Exacto. Pero la investigación también revela un detalle gramatical fascinante y delator, que son los pronombres. Las personas que están mintiendo tienden a utilizar muchísimos más pronombres en tercera persona, como él, ella o ellos. ¿Y por qué hacen eso? Es como si quisieran salirse de la escena del crimen a nivel verbal, ¿no? Totalmente. Es un mecanismo de defensa subconsciente. Al evitar el uso del yo, ponen distancia psicológica entre ellos mismos y la mentira que están contando. Les reduce la carga de culpa. Fíjate que es la misma dinámica que ves en un jugador de póker novato. Cuando tiene una mano malísima y hace una gran apuesta, de repente siente la necesidad de empezar a charlar y contarte una historia larguísima para justificar por qué está apostando. Se delatan a sí mismos por la pura ansiedad de sobreexplicar. Y el análisis de los pronombres va más allá de la mentira, ¿eh? Revela también la verdadera estructura de poder en una mesa. ¿A qué te refieres? Si estás negociando con alguien que no para de repetir yo, mío o mi decisión, irónicamente, es muy probable que tenga mucha menos autoridad real de la que aparenta. Ostras, qué curioso. Sí, está inflando su ego para convencerte a ti y a sí mismo de su importancia. En cambio, quien usa frecuentemente nosotros o el equipo, a menudo es el verdadero responsable que corta el bacalao, pero intenta mantener un perfil bajo, guardarse las espaldas y mantener sus opciones abiertas. Claro, tiene todo el sentido del mundo si volvemos a las historias de antes. El taxista secuestrador de Filipinas utilizaba constantemente el pronombre nosotros cuando hablaba con Aaron. Decía, nosotros queremos el dinero. Dando la falsa impresión de que formaba parte de una mafia, claro. Exacto. De un sindicato criminal mucho más grande y organizado, cuando en realidad operaba él solo en su taxi. Tratan de proyectar un poder externo para intimidar, mientras que los que tienen el poder real intentan diluirlo para evitar la confrontación directa. Es el mundo al revés. Hasta ahora hemos desgranado tácticas que suenan casi clínicas, casi como de operaciones especiales. Absorber agresiones con preguntas de logística, escanear el lenguaje corporal, contar los pronombres. Pero las fuentes también nos entregan una herramienta que opera en la dirección completamente opuesta, que es la pura humanización. Mi parte favorita, sin duda. Desarmar la hostilidad desde el afecto y la identidad. Es lo que en los documentos denominan el descuento de Chris. Es el antídoto perfecto contra la deshumanización que suele ocurrir en cualquier conflicto. Cuando utilizamos nuestro propio nombre, forzamos esa empatía de la que hablamos al principio. Claro. Piensa que psicológicamente es muchísimo más difícil ser implacable, agresivo o inflexible con un ser humano real, con un nombre y un rostro, que con un concepto abstracto como el oponente, el cliente o el rehén. De hecho, hay una anécdota fantástica sobre esto en los documentos. Es sobre un incidente en un bar de Kansas. El negociador entra y hay muy poco espacio. Intenta sentarse en una silla vacía y el tipo de al lado, un hombre enorme, visiblemente ebrio y que resulta ser un veterano de Vietnam, se gira y le dice que ni se le ocurra sentarse ahí o le dará una paliza. Una situación de riesgo altísimo. Donde el instinto primario de cualquiera es huir despavorido o ponerse a la defensiva y empezar una pelea de bar. La tensión pasa de 0 a 100 en un milisegundo. Pero el negociador no hace ni lo uno ni lo otro. Simplemente extiende la mano abierta hacia el gigante enfurecido y le dice con voz súper calmada, «Me llamo Chris». Y la hostilidad se evapora en el aire, mágicamente. Totalmente. El veterano parpadea, le da la mano y la confrontación termina antes de empezar. En el instante en que dijo su nombre, dejó de ser una molestia anónima que invadía su espacio y se convirtió en un individuo. Es una táctica de desescalada brillantísima. Basada en el simple hecho de existir como persona. Y lo genial para la audiencia es que esta misma mecánica funciona en situaciones súper cotidianas, sin amenazas de muerte de por medio. Sí,
Sí, en la tienda de ropa. Esa. En una tienda de ropa, en un centro comercial, a este mismo negociador le ofrecen en caja unirse a un programa de fidelidad. Él, educadamente, pregunta si le dan algún descuento inmediato por registrarse, y la cajera le responde mecánicamente que no, que es solo para acumular puntos. Lo típico. Lo típico, sí. Pero en lugar de encogerse de hombros y rendirse, él sonríe, la mira a los ojos y le dice: «Me llamo Chris. ¿Cuál es el descuento de Chris?». Qué bueno. Rompió el guión por completo. Totalmente. Al presentarse de esa manera y hacer una pregunta inusual pero simpática, transformó una transacción comercial súper fría en una interacción humana, genuina y divertida. Y la gerente de la tienda, que estaba al lado escuchando, se echó a reír y le aplicó un 10% de descuento. La gente, por pura naturaleza social, quiere recompensar la empatía y la conexión real. Entonces, ¿qué significó todo esto si damos un paso atrás? Si hacemos una recapitulación rápida de esta inmersión profunda, para la gente que nos escucha queda clarísimo que el mundo de la negociación eficaz no se parece en nada a lo que vemos en las películas, con golpes en la mesa y discursos de dominación absoluta. Para nada. Hemos aprendido que un sí sin un cómo es papel mojado, que los fantasmas ausentes en la mesa tienen un poder inmenso para destruir nuestros acuerdos si no los tenemos en cuenta, y que dominar las negativas calibradas, leer el cuerpo más que las palabras y usar la curiosidad activa puede salvarnos, ya sea cerrando un negocio complicado en España o negociando por nuestra vida en una carretera de Ecuador. Absolutamente de acuerdo. Y creo que toda esta disección del comportamiento humano plantea una pregunta final muy interesante. Cuéntame. Hemos hablado extensamente de cómo detectar a un interlocutor deshonesto. Sabemos usar la regla de 3 para buscar fisuras y sabemos observar el efecto Pinocho cuando alguien utiliza demasiadas palabras y pronombres distantes para justificar una mentira. Pero, y aquí viene la reflexión, ¿qué pasa si giramos ese espejo hacia nosotros mismos? Nuestras. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida diaria sobreexplicamos nuestras decisiones profesionales o personales, elaborando discursos larguísimos solo para convencernos a nosotros mismos de algo que, en el fondo, sabemos perfectamente que no es una buena idea? Muchísimas. Quizás la lección más profunda de todas sea que las herramientas para detectar engaños no solo deben aplicarse a quienes se sientan frente a nosotros, sino a nuestras propias convicciones y autoengaños. Una reflexión brutal para cerrar. La próxima vez que alguien nos escuche dando demasiadas excusas, usando más palabras de las necesarias para justificar el camino que hemos tomado, tal vez seamos nosotros los que estamos inflando las palabras, víctimas de nuestro propio efecto Pinocho. Muchísimo en lo que pensar hoy.